En el oscuro mundo de los asesinos en serie, pocos nombres generan tanto terror y fascinación como sería el de John Wayne Gacy. Detrás de su fachada de hombre respetable y amigable, Gacy ocultaba un lado siniestro que dejó una marca imborrable en la historia criminal. En este vídeo exploraremos la vida y los crímenes de uno de los asesinos en serie más notorios de todos los tiempos, John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. Prepárense para adentrarse en la mente retorcida de un asesino en serie. Esto es John Wayne Gacy, el asesino disfrazado. Soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fue el segundo de 3 hijos y creció en un ambiente familiar problemático, con un padre alcohólico y abusivo. Durante su infancia sufrió abuso físico por parte de su padre y también fue maltratado emocionalmente. A los 9 años fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia, lo que afectó su desarrollo sexual en la adolescencia. A pesar de los problemas en su hogar, Gacy fue un niño aparentemente normal en la escuela y destacó en actividades extracurriculares, pero acabaría por abandonarla. Sin embargo, a medida que crecía mostraba algunos signos preocupantes de comportamiento, como ser excluido socialmente y sufrir acoso escolar. También se le diagnosticó un problema cardíaco durante su adolescencia, lo que a veces lo limitaba en sus actividades físicas. En su adolescencia, Gacy descubriría su atracción hacia otros hombres, pero esto era algo que en ese momento se consideraba socialmente inaceptable, y además Gacy tenía dificultades para aceptar su propia orientación sexual. A los 20 años se mudó a Las Vegas y trabajó en una funeraria donde tuvo un incidente perturbador al compartir lecho con un cadáver. Regresó a casa y eventualmente consiguió un trabajo como gerente en una empresa de zapatos. En 1964 se casaría por primera vez y tendría a su primera hija, pero este matrimonio terminaría en divorcio. En 1968 fue arrestado y condenado por abuso sexual a menores, lo que resultó en un encarcelamiento de 18 meses. Después de ser liberado, se mudó de nuevo a Illinois y estableció su propio negocio de construcción. Durante este periodo, Gacy se casó por segunda vez, pero su segundo matrimonio también terminaría en divorcio. Gacy se involucró en actividades comunitarias, incluyendo ser voluntario en el Partido Demócrata y convertirse en vocal de mesa durante las elecciones. Incluso tuvo la oportunidad de conocer a la que entonces era la primera dama, Rosalynn Carter, quien le firmó una fotografía. Participaba en eventos y organizaciones como Jaycees, donde organizaba festivales y se involucraba en actividades de caridad. Gacy también se destacó como empresario y fundó su primera empresa. Sin embargo, detrás de su apariencia respetable y sus actividades comunitarias, Gacy ocultaba una oscura doble vida. Este hombre comenzó a cometer asesinatos en 1972, entre ellos un joven de tan solo 15 años llamado Timothy McVeigh. A lo largo de los años siguientes, Gacy continuó secuestrando, violando y asesinando a jóvenes adolescentes en su casa. Muchas de las víctimas fueron enterradas debajo de su casa, lo que provocó olores y atracción de insectos. Gacy atraía a sus víctimas utilizando una variedad de tácticas, como serían ofrecerles trabajo, dinero o simplemente mostrando su amabilidad. Una vez que tenía a sus víctimas bajo su control, las sometía a actos de tortura y abuso sexual antes de asesinarlas. Las víctimas de Gacy eran generalmente estranguladas, a menudo con una cuerda o un cordón, el cual ataba alrededor del cuello. Además de los asesinatos, Gacy también se dedicaba a la violación y tortura de sus víctimas. Utilizaba distintos métodos para infligir sufrimiento, como golpizas, asfixia parcial y sometimiento a descargas eléctricas. Después de matar a sus víctimas, Gacy, como decíamos anteriormente, enterraba a la mayoría en el sótano o bien en el patio trasero de su casa, aunque algunos de los cuerpos también fueron arrojados al río Des Plaines. En total se encontraron 29 cuerpos enterrados en su propiedad.
El asesino tuvo varios encuentros cercanos con la captura. E incluso hubo una ocasión en la que una de sus víctimas logró escapar, después de ser golpeado con un martillo en la cabeza. Sin embargo, Gacy continuó con sus crímenes. Finalmente, la captura definitiva de Gacy se produjo en diciembre de 1978, después de la desaparición de un adolescente de 15 años, llamado Robert Pist, quien fue visto por última vez camino a una entrevista de trabajo en la casa de Gacy. Durante el registro de su casa se encontraron pruebas relacionadas con otras desapariciones, y Gacy finalmente tuvo que confesar sus crímenes a la policía, confesando haber asesinado a 33 personas, y proporcionó a la policía información sobre la ubicación de los cuerpos. Durante su juicio, su defensa argumentó que sufría de trastorno múltiple de la personalidad, pero fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a pena de muerte. Varias de las víctimas de Gacy no pudieron ser identificadas en ese momento y quedaron sin resolver durante muchísimos años. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, algunos de los cuerpos pudieron ser identificados en años posteriores. En 1998, durante las labores de reparación en el estacionamiento trasero de la residencia de la madre de Gacy, las autoridades descubrieron restos humanos de al menos 4 personas adicionales. En 2010 se volvió a reabrir el caso y se exhumaron los restos de 8 cuerpos que aún no habían sido identificados hasta ese momento. Gracias a los avances tecnológicos se pudo extraer ADN de las víctimas, lo que permitió identificar a la víctima número 19 como William George Bundy. Posteriormente, en el año 2017, se lograría identificar a otra víctima, ya sería la número 24. Esta fue identificada con el nombre de James Byron Hackenson. Y en 2021 se lograría identificar a otra víctima más, llamada Wayne Alexander. Actualmente, en 2023, aún quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el proceso legal, él se declaró en todo momento inocente, argumentando problemas mentales. Sin embargo, su testimonio fue rechazado cuando los resultados realizados demostraron que no padecía ningún trastorno mental. El abogado de Gacy afirmó que éste experimentaba episodios de locura temporal al momento de cada asesinato, pero que recuperaba la cordura antes y después para atraer y tratar a las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó sostener que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales relacionados con la asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook presentó evidencia que demostraba la imposibilidad de estas afirmaciones. Además, Gacy ya había confesado con anterioridad todo a la policía, por lo que no podía suprimir tal evidencia. Finalmente, John Gacy sería declarado culpable el 13 de marzo y fue condenado a múltiples cadenas perpetuas y sentencia de muerte. Durante su periodo en prisión, Gacy se dedicó a realizar pinturas y dibujos. Sus obras incluían retratos de payasos, lo que provocó controversia y dio lugar a debates sobre si debía permitirse que un asesino en serie ganara dinero y fama a través de su arte. Algunas de sus pinturas fueron vendidas y hoy en día generan interés en el mercado. John Wayne Gacy sería ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y falta de arrepentimiento por sus crímenes, fueron: «Matar no traerá de vuelta a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los demás. Bésenme el trasero». Tras la ejecución se realizaría la extracción de su cerebro, que actualmente se encuentra en posesión de la doctora Helen Morrison. Esta mujer llevó a cabo entrevistas con John e incluso con otros asesinos en serie, con el objetivo de identificar los rasgos comunes en su personalidad. En cuanto a los restos de John Wayne Gacy, este sería incinerado y dichas cenizas serían entregadas a una de sus hermanas. Por otro lado, los abogados de Gacy también contrataron a un psiquiatra forense para examinar su cerebro después de su fallecimiento. La verdad es que no encontraron ninguna anomalía. El especialista afirmó que John no se ajustaba a ningún perfil psicológico típico de los asesinos en serie, y que es probable que nunca se conozca la verdadera razón detrás de sus acciones. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido este caso? Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte, así como dar like si aún lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.